Primero sacamos la manija de levantacristal con una palanca de plástico. Sacamos la moldura de la palanca de apertura de puerta. Sale a presión. Tiene unas pestañas plásticas que impiden que se salga. Con una punta T20 sacamos el tornillo de la manija de la puerta. A la derecha del panel hay otro tornillo que tenemos que sacar. Sacamos la moldura de la palanca del espejo retrovisor. Esta sale a presión. No tiene clips, sino directamente dos pestillos de plástico que va encajado en la puerta. Y acá tenemos el tercer tornillo que tenemos que sacar. Ahora sacamos la manija de la puerta que sale por arriba y el panel de la puerta va con clips, así que simplemente tiramos y levantamos. Acá podemos ver los clips que sostienen el panel de la puerta. Ahora lo vamos a armar. Apoyamos el panel de la puerta arrancando por el pestillo de la traba y simplemente empujamos hacia abajo hasta que traba. Ahora empujamos con la mano hasta que traben los clips, así sujetan el panel. Ahora ponemos la moldura de la palanca del espejo retrovisor. Esto va a presión. Ahora el plástico de la manija de la puerta, le enroscamos el tornillo, colocamos la moldura de la apertura de la puerta y finalmente la manija del levantacristal. Y listo.